Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting S.A. para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello. Opiniones bien informadas en tiempos de desinformación. Con el análisis de la semana junto a José González, gerente asociado de GSG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Hoy tenemos 3 temas. Les va el primero. ¿Qué pasa si se quedan todos? Desde hace año y medio estamos hablando que se vayan todos, que se vayan todos. Las encuestas hablan que se vayan todos. La última encuesta, tanto de Datum del fin de semana como de el domingo, de Ipsos, confirman que más del 70%, 71, 76, dice otro, por ciento de los peruanos quieren que renuncie Dina Boluarte y que se cierre el Congreso. Pero la verdad sea dicha, parece, amigos del podcast de Caricello, que se quedan todos. Ni se va Dina, que ha dicho no me voy, no renuncio, no tengo por qué, ni se cierra el Congreso, porque el Congreso ya va a 5 votaciones, esta semana se va a otra, pero estoy seguro que también será otra frustración para la gran mayoría que quiere verlo cerrado. Por lo tanto, en este escenario, la idea es intercambiar ideas con Juan Carlos y con José sobre cuál es entonces el escenario que le espera al Perú si se quedan todos. Juan Carlos Ruiz. Yo creo que tan importante como las cifras que has mencionado, la encuesta de ayer que fue presentada por América Televisión de Ipsos, es también esa pregunta donde le preguntan, ¿usted participó en alguna protesta o participa en alguna protesta contra la presidenta Boluarte? Y el 90% dice no. Y solo el 10% dice sí. Y cuando le preguntan, ¿usted justifica o obstruir carreteras, tomar aeropuertos o dañar locales públicos? 77% dice no a las carreteras, 85% no a los aeropuertos, 88% no a lugares públicos, no dañar lugares públicos. Es decir, la mayoría de peruanos no están ni de uno ni al otro lado, está esperando algo nuevo, pero no son violentos. Es decir, no hay un ánimo de violencia o digamos, de protesta social violenta que justifique salir a sacar o a los congresistas o a la presidenta. Y eso dice mucho, además del carácter peruano, también dice mucho de que tanto el Congreso como el Ejecutivo estén incorporando en su panorama o en su futuro y hay que quedarnos, ¿no? Es decir, y lo que necesita hacer el Ejecutivo, si quiere consolidar esta teoría o esta tesis, aparte de tener un control social, que ya lo viene haciendo, militarizando obviamente la zona sur del país y Ica, es inmediatamente, si quiere ser eficiente, iniciar un shock de inversión y de gestión pública en esas zonas para mostrar que el Estado existe. Uh Si, eso -huh. no va si el control social militar no va asociado con una acción política del Estado, probablemente el escenario que se nos presente es que seguirá habiendo nuevos levantamientos, nueva violencia, y volveremos a eso cíclicamente, ¿no? Claro, Ahora, la inestabilidad estable de la que hablamos. Pero José, ¿tú cómo ves Exactamente. esto? ¿Cómo ves qué pasa para ti si se quedan todos? ¿Cómo parece que va a pasar? es difícil entiendo la lógica de Juan Carlos, que es la lógica lógica, ¿sí? Pero le da tiempo a un gobierno que sigue siendo transitorio y que ha expresado su voluntad de transitoriedad, a pesar de que al principio dijo que se quería quedar y después dijo que se quería ir. No olvidemos que se ha extendido la actual legislatura por 4 días más, a ver si se llega a alguna conclusión. Y lo que hay es un estado permanente de inquietud, de rebelión, o sea, si bien se abre el país, se desplazan a los militares. Sin embargo, podemos creer, y se los pregunto, Oscar y Juan Carlos, que si se quedan no pasa nada, que volvemos a la rutina, que sí. Ahora, por otro lado, tenemos un Estado que es capaz, acaso, de implementar reformas, inversiones, iniciativas en el sur que alivien la tensión sin tener una clara dirección política. En el programa de ayer en Tierra Adentro, Oscar, felicitaciones. El segmento sobre Petroperú es dramático, es dramático por lo patético de nuestra industria petrolera. Si no podemos activar la industria petrolera después de tantos años, y con personal técnico tan importante que ha pasado por el ministerio y por Perupetro, perdón, por la institución y por Perupetro, ¿serán capaces de hacer algo en los próximos meses este Congreso que no ha legislado en nada y que revierta
el malestar social. No sé, ¿qué piensas tú, Oscar? Ahora, sobre lo que decía Juan Carlos, muy bien puntualizado al describirnos los resultados de la encuesta, y ese es el tema, ¿no? A veces la gente se queda en lo cuantitativo y no en cualitativo. Muy bien decía Juan Carlos que en buena cuenta, 9 de cada 10 peruanos no han ido, no han salido a las calles, no están de acuerdo con la toma de aeropuertos, la interrupción de carreteras, la violencia, el vandalismo. Es decir, es un extremo radical. Por lo tanto, ese 90%, si dentro de él también está el 76% que dice no me gusta la señora presidenta que se vaya y que se cierre el Congreso, no es que se cierre mañana el Congreso y se vaya la señora mañana, sino quemamos el país. No, es preferiría que se vayan. En buena Mm. cuenta, Juan Carlos, ¿me dejo entender? O sea, no es Sí. que vamos a incendiar el país. Por eso es que también la señora presidenta dice, bueno, yo estoy acá constitucionalmente, ¿por qué me voy? Y yo también decía ahora a los amigos de la República en una entrevista que poniéndonos en el lado, y ayer lo decía también a Richard Arce en Tierra Adentro, vamos a ponernos un momento en el lado del parlamentario. Si yo fuese Ujú. parlamentario, yo me pregunto, ¿y por qué me tengo que ir? Si a mí me han elegido constitucionalmente y legalmente por 5 años. Es más, mi cargo es irrenunciable. O sea, no, pero señor, usted se tiene que ir porque según las encuestas, ¿dónde dice que las encuestas me hacen a mí renunciar? Porque, ojo, si nos vamos a llevar por las encuestas, no va a haber parlamento que resista. Ningún parlamento Ujú. va a durar más de un año. Exacto. ¿Eso es lo que queremos para el país? No, Juan Carlos. Totalmente de acuerdo. Es decir, si es que empezamos a definir los actos políticos o la reforma política del país en función a percepciones hechas por las encuestas, que además todos sabemos, mi abuela me lo decía cuando era muy pequeño, me decía, Juan Carlos, hay tres formas de hablar de la realidad: las verdades, las mentiras y las estadísticas. Dependiendo de cómo preguntemos, esa encuesta puede darte una u otra tendencia conforme lo queramos hacer. Entonces, eso no define la acción política. La acción política se define por intereses reales y por Eh, intereses detrás. Ahí, por Es, ejemplo, es por ejemplo, claro, Juan Carlos, ahora los amigos que nos están escuchando y los amigos de Ipsos, Datum y CPI, les damos una sugerencia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no preguntan en su próxima encuesta, ¿usted piensa que el gobierno del constitucional de la señora Dina Boluarte es corrupto? ¿Usted piensa que este gobierno ha llegado para robar? ¿Usted piensa que es un gobierno que está buscando a la gente para matarla? Estoy exagerando, pero digamos, grafiquemos preguntas y vamos a ver cómo es que la gente va a responder que no es un gobierno corrupto, no se lee así. Y entonces podemos empezar a tamizar y empezar a desglosar lo que realmente siente la gente. bueno, Claro que no está contenta con nadie, José. es claro que no se gobierna con encuestas, pero tampoco se gobierna sin gobernar. El problema es que después de 18 meses de Pedro Castillo, en donde no se gobernó realmente, y de una legislatura de nuevo que no funciona, y de un ejecutivo que no termina de tomar iniciativas, es decir, ¿de qué gobierno estamos hablando? Yo estoy totalmente de acuerdo y esa fue una precisión que hiciste. O sea, los parlamentarios no tendrían por qué irse a menos que ellos los obligue a irse. Veremos si se calma la inquietud social o si permanece, porque recordemos además que es una protesta que no tiene que ser masiva. Las protestas por lo general no se necesita que participe el 70% de la población en una protesta para que las cosas cambien. La minoría radicalizada es la que suele Así es. generar ese tipo de cambios, ¿no? Y con eso vamos al siguiente tema. Los últimos días de Otárola. Y no lo decimos como un deseo, ni lo decimos como un anuncio en el podcast, lo decimos como una reflexión. ¿Qué está pasando en los últimos días con el gabinete Otárola? Acaba de salir publicado, difundido un informe muy interesante, descarnado y riguroso como es el trabajo del IDL Reporteros que dirige el colega Gustavo Gorriti, mostrando y demostrando en realidad que hay varias ejecuciones que se han realizado por parte del ejército en los 2 meses que transcurrieron en lo que eran en el medio de las protestas o de la respuesta a las protestas violentas que se dieron efectivamente alrededor de algunos aeropuertos como los de Juliaca o Ayacucho. Este informe parece demostrar, ¿no es cierto?, si es que lo vemos con absoluta frialdad, que efectivamente se han cometido asesinatos y ejecuciones extra judiciales y que obviamente tienen que ser castigadas. ¿Cómo analizamos esto, Juan Carlos y José? ¿Serán
¿Será esto el inicio del fin del premierato del señor Otárola? Yo creo que la información que yo tengo es que ya se empezaron a dar esas grietas que hay al interior de los juegos del poder que siempre están alrededor de las presidencias, entre distintos bandos y facciones, digamos, que administran ese poder. Otárola ha sido clave para esta primera etapa de tomar control y de dar la cara y no exponer a la presidenta a ser la responsable 100% de esta etapa lamentable, digamos, en donde la represión policial y militar no fue inteligente, sino fue bastante bruta y achorada, con resultados obviamente que hay que investigarse y que tienen que investigarse como lo que ha presentado EL, y si hay responsables tienen que pagar por esas, obviamente, ejecuciones que no son parte de una represión inteligente o normal ante una protesta social. Y lo segundo es que estas pugnas empiezan a darse y empiezan a salir los trapitos en los medios de comunicación, como ha sucedido también la semana pasada en Hitler en sus 13, donde ya empiezan a mostrar cómo el señor Otárola pone a gente de su confianza o de su familia en distintos estamentos del Estado. Y eso es nepotismo, ¿no? Todavía no viene el ataque con tal magnitud, pero ya esas grietas me dicen dentro del interior del gobierno que ya la señora Boluarte estaría evaluando hacer un cambio que además le permita tener más aire, ¿no es cierto?, hacia adelante y poder llegar al 2025 o 2026 con cierta estabilidad. Eso es lo que Claro, sé. claro, esto no sería además nada nuevo. En realidad es lo que se estila. Cuando hay un gobierno que está en situación delicada, cambias de ministros o cambios de premier Cosas justamente cabezas. para darle ese recambio que necesita políticamente, digamos, esa oxigenación. José. Es lógico lo que acaba de decir Juan Carlos, y señalaba también este reportaje de Hildebrand en sus 13, donde habla del entorno más íntimo de la presidente, y es claro que si tiene un mínimo de reflejos políticos, que debería tenerlos, no ha llegado a la presidencia tampoco por accidente ni por la lotería, debería empezar a tener claro que lo que viene en función de Otárola, la va a afectar directamente, y la forma más viable de aliviar la tensión política, e incluso el legislativo podría también estar alrededor de eso, es quemando el fusible del premierato, que es lo que suele suceder en momentos como este, ¿no? Así es. Entramos al último tema. China repunta. El año pasado terminamos analizando, con la ayuda además de José González, que es un experto desde Nueva York, y digamos, se veía con cierto pesimismo el año 2023. Sin embargo, en febrero, en enero y más todavía en febrero, se ha dado señales de un crecimiento que ha sorprendido por parte de China, que ha llevado incluso el Fondo Monetario Internacional a ajustar sus perspectivas de crecimiento para este año. ¿Quién mejor que José para que nos aclare si es que es verdad tanta belleza? Mira, como señalábamos ayer, desde la reunión de Davos en enero empezó a cambiar el mood, el sentimiento del sector privado hacia las dinámicas económicas de este año, y que acaso tengamos un aterrizaje suave en este intento de los bancos centrales en reducir la inflación vía aumentos de tasas de interés. Y contra todo pronóstico, Xi Jinping revirtió las políticas cero COVID y ha reabierto a la China, y lo que acaba de suceder en China es que hay un contagio masivo. Finalmente accedieron a importar o a aplicar vacunas que no son necesariamente las chinas, que es lo de menos eficacia, y el fondo hace poco menos de 2 semanas modifica sus perspectivas de crecimiento. No es que las modifique por mucho, a nivel global en 0,6%, preveyendo un crecimiento del 2,9% en el 2023, en el que China podría crecer, según el fondo, 5,2%. Según China misma, crecerían 5,5%, según el Banco Mundial 4,6%. Con lo cual, el sentimiento que teníamos, la perspectiva, las proyecciones que se tenían desde el año pasado, que China podría crecer menos del 2% este año, empiezan a disiparse. Y la India, que complementa el crecimiento chino, crece al 6,1% según el fondo. Ahí está el 50% del Ujú. crecimiento global en el año 23. Las economías desarrolladas siguen creciendo poco. Los Estados Unidos 1,4% este año, sube 0,4% comparado al 1% anterior, pero crece, según el fondo, 1,1% el próximo año.
la zona euro, la Unión Europea 0.7%, con Inglaterra siendo el Reino Unido el único país, la única nación que tiene crecimiento negativo en Europa de menos 0.6%. En las correcciones, y rápidamente también se corrige, Oscar, las proyecciones de crecimiento para el Perú a 2.5% de Ajá. 2.7%. Sin embargo, toda América Latina crece 1.8%. Las 5 economías más grandes de América Latina crecen 1.3%. El Perú sigue siendo en eso lo que se llama Latin America 5, las 5 más grandes, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, la que más crece. Chile, según el fondo, entra en recesión este año con una caída Wow. en el crecimiento del 1.5%. La producción del cobre chileno cayó 6% el año pasado, perdón, 4, casi 5% el año pasado, 4.8%. Se espera que caiga 6% este año. La producción de Wow. Codelco cayó 20%. Hay un problema estructural en Chile que tiene que ver con el cobre, el agua, la ley y proyectos de Codelco que no funcionan, que afecta a Chile directamente. Y eso me va a pasarle factura de todas maneras a Boric. De hecho, hablaremos de eso más adelante. Con esto, José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Cara y Sello. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o escúchenos en Spotify. Salvo Mejor Opinión.